Gracias a la lectura del párrafo de este libro de la Tercera Guerra Samnita, quiero que hagamos algunas reflexiones. La importancia que tiene la alianza en las guerras, pero que tener alianza en las guerras no garantiza el triunfo, como pasó en esa unión entre los etruscos y los samnitas y los galos. También quiero que hablemos de un concepto muy importante que también se menciona en la página estudiada, el tema de la ciudadanía, porque pareciera que es un tema moderno que nació tras la Revolución Francesa, pero no, miren que no es anacrónico usar en esta época el concepto de ciudadanía. Pero antes de que pasemos al siguiente libro y también de esperar algunas reflexiones que ustedes puedan tener o preguntas, quiero hablar de una cosa, del papel que representaban las mujeres en esta sociedad monárquica. Aunque ustedes no lo crean, en las sociedades etruscas las mujeres tenían los mismos derechos que los hombres, o sea, no había discriminación por género, como lo llamaríamos ahora. Y es en la época disque republicana cuando menos derechos tienen las mujeres. Recuerden que la vez pasada también habíamos hablado de dos temas, de cómo Ilota y mujer eran igual de esclavos en Esparta y de cómo la democracia ateniense no incluía a las mujeres y las trataba como esclavas solamente para parir, para perpetuar la especie y ya. Y cómo la única escuela filosófica griega que incluía a las mujeres era la de Epicuro, y por eso decían que Epicuro era un pervertido, que no creía en los dioses, que hacía orgías, que solamente usaba a las mujeres para tener banquetes, lo que luego serían las bacanales, que ahorita las vamos a estudiar cuando lleguemos a la parte del Imperio Romano. Y miren ustedes que la clase pasada también habíamos hablado de los masagetas, que tenían una reina, Tómilis, la mamá de Espargapises, que recuerden que Tómilis es la que le corta la cabeza a Ciro el Grande, por la sencilla razón que Tómilis no quiere ser la esposa de Ciro, lo frenzonea como diríamos hoy, y en venganza Ciro le secuestra al hijo de Espargapises, el hijo termina suicidándose, Tómilis dice que va a vengar y termina matando a Ciro, exhibiendo su cabeza, pero no tumbando el imperio aqueménida. Y acá vemos otro ejemplo más de que no todo era patriarcado, o sea que había sociedades que no tenían patriarcado, o sea, eran sociedades muy antiguas, lo cual demuestra que el patriarcado no lo inventó el cristianismo, pero tampoco todo antes del cristianismo era patriarcado. También había sociedades o que eran matrilineales, no digamos que matriarcales, pero sí eran matrilineales porque la mujer era muy importante, o eran sociedades nómadas. ¿Cuál es la diferencia? Equitativas. La diferencia es que en una sociedad matriarcal todo es a favor de la mujer. Incluso no ha existido una sociedad que sea totalmente matriarcal, pero sí han existido sociedades matrilineales, como la sociedad de los masagetas, como algunas sociedades como la etrusca, como otras sociedades nómadas, son matrilineales porque si bien es cierto no hay un matriarcado, tampoco hay un patriarcado. Y hay temas que las mujeres deciden y hay temas que los hombres deciden, o sea, que son sociedades que mezclan lo matrilineal con lo patrilineal. La sociedad Wayuu, hablando de la época contemporánea, es la más parecida que yo encuentro a una sociedad que trata de mezclar lo patrilineal con lo matrilineal. O sea, yo estuve en un trabajo de campo con los Wayuu y si bien es cierto, el hombre puede tener dos esposas, las esposas toman muchas decisiones en el hogar. ¿Cómo qué? Por ejemplo, ellas deciden básicamente cómo invertir cierto dinero en ciertas cosas. Ellas tienen la responsabilidad de educar a los hijos, pero también tienen cierto poder desde el punto de vista simbólico, religioso. El honor de la mujer es la peor ofensa que, aunque eso también es patriarcado. O sea, es paradójico porque es algo patriarcal, pero que
no afecta el honor de la mujer en tanto que, por ejemplo, si el esposo que se casa con la guayú a través del intercambio por el chivo la maltrata o si la ofende en algo en su honor, él sabe que lo matan, o sea, lo matan, aunque eso no es matrilineal ni matriarcal, es patriarcal, porque la matan son los hombres, pero es por el honor de la mujer, o sea, que hacen respetar el honor de la mujer, y es algo paradójico porque a veces el patriarcado afecta a los hombres y a veces el matriarcado afecta a las mujeres, o sea, no necesariamente el patriarcado es en contra de las mujeres, el patriarcado también es en contra de los hombres, porque por ejemplo, en un patriarcado a usted lo obligan a demostrar que es macho. Entonces, como usted tiene que demostrar que es macho, usted tiene que ir a la guerra por ser hombre y hacerse matar por la patria porque usted es hombre. Usted no puede llorar porque usted es hombre. Entonces, de cierta manera, el patriarcado es una estructura en donde hay una aparente superioridad del hombre sobre la mujer, pero esa superioridad del hombre no siempre le trae privilegios al hombre. Entonces, es algo bastante polémico que también lo podemos debatir. ¿Tienen algún comentario ahí para que pasemos al siguiente libro? La matrilinealidad no era como de por dónde era que se tomaba, de cuál de los dos lados se tomaba la línea de descendencia y todo eso. También tiene que ver con eso. ¿Cómo así? Como, por ejemplo, acá se puede más o menos visualizar con lo de los apellidos, ¿cierto? Los apellidos que ponen primero es el del papá, entonces la línea va por la línea del padre, ¿cierto? En la línea en la matrilinealidad es como lo mismo, pero con otro lado, ¿cierto? Como la línea de pero no implica exactamente que haya un enfoque de las mujeres primero, ¿cierto? Eso es como una manera de relacionarse, pero no es como... Sí, no es un matriarcado. No es un sistema. Lo que pasa es que en las sociedades antiguas no existían esos conceptos. O sea, el concepto de patriarcado es un invento del siglo XX. Es un invento del siglo XX para explicar la desigualdad de género y la desigualdad de sexo, pero en la historia. Entonces, estamos hablando de un concepto del siglo XX para explicar cosas que pasaron miles y cientos de años atrás. Es como el concepto de Edad Media. El concepto de Edad Media se lo inventan en el siglo XVII con Christopher Keller, cuando ya no estaba la Edad Media, cronológicamente hablando. El concepto de Renacimiento se lo inventan Jacob Burckhardt y Michelet entre 1840 y 1860 para explicar algo que pasó entre el 14 y el 16. Entonces, son conceptos que se inventan muy después para explicar algo que sucedió muchos años atrás. Es como que en 500 años se inventan el concepto de rodillones. Digan, todos los que existieron a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI son los rodillones. Podrían inventarse esa serie de cosas, pero realmente una cosa son los conceptos y otra cosa son las prácticas. La práctica patriarcal existe desde hace mucho tiempo. El concepto de patriarcado solamente existe desde el siglo XX, desde mediados del siglo XX. Bueno, vamos a pasar ahora al segundo libro que quiero que analicemos. Una pregunta. Sí, dale. El concepto de la ciudadanía, de otorgar ciudadanía a ciertos territorios, no es como un estilo de política de anexación, ¿cómo llamas? No sé cómo se llama la palabra, cuando se anexiona un territorio de manera total, ¿cierto? El hecho de prometer ciudadanía a los habitantes, es como Puerto Rico con los Estados Unidos, ¿no? Es como un estilo de cosas que los pega más del núcleo que conquista. Claro que en ese caso de Puerto Rico no es una ciudad ni un estado, Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos. Pero no con esas ciudades. Recuerde que Estados Unidos le gana a España una guerra en 1898 y a partir de esa guerra Estados Unidos se queda con Puerto Rico, Cuba, Guam y Filipinas. Y a pesar de que Estados Unidos le da una indemnización a España de $20 millones, de todas maneras Estados Unidos le gana eso por la fuerza. Como Panamá, que Estados Unidos paga 25 millones, pero Estados Unidos, cuando Marroquín trató de recuperar a Panamá, Estados Unidos le dijo, si quiere recuperar a Panamá tiene que irse a guerra con nosotros.
Entonces Estados Unidos tiene esa práctica de ganar y luego pagar para disimular la ganada y para decir que fue que lo compraron, no que lo ganaron militarmente. Y por eso Cuba fue una colonia de Estados Unidos hasta 1959, con el último dictador que fue Batista. Y cuando Fidel Castro da el golpe de Estado con la Revolución Cubana, con el Che Guevara y todo eso, Cuba pasa a ser una colonia soviética. Y ya cuando se separa la Unión Soviética del todo en el 91, Cuba ya queda sin un patrocinio y por eso Cuba tiene que buscar alianzas con China, después con Chávez en Venezuela, y ahí va Cuba, siempre teniendo que buscar alianzas porque Estados Unidos le tiene un embargo. Y estar embargado por el país más poderoso del mundo es muy complejo. Entonces, Estados Unidos tiene 50 estados, pero Puerto Rico no es un estado. El puertorriqueño le pertenece a Estados Unidos, pero como colonia, no como ciudad, ni como ciudadanía, ni como estado. Por eso es que en Puerto Rico la gente se revela tanto. Miren lo que pasó con este presidente que tumbaron, o sea, porque es muy jodido, porque algunos quieren seguir siendo colonia de Estados Unidos, otros quieren la independencia de Estados Unidos. Miren que eso pasaba con estas colonias que tenía el Imperio Romano. Hispania, por ejemplo, era una colonia de Roma. También cuando Roma empieza las guerras contra Cartago y le quita varias provincias. Y por eso, volviendo a tu pregunta de la ciudadanía, yo quiero citarte dos ejemplos que son de la clase pasada y antepasada, pero que nos sirven para entender esto. ¿Cuál es la diferencia histórica entre Nabucodonosor II, el rey babilonio, y Ciro el Grande, el persa? Básicamente ambos son imperialistas, ambos son conquistadores, ambos invaden. Pero ¿por qué la literatura es más benevolente con Ciro que con Nabucodonosor II? ¿Por qué le dicen Ciro el Grande? ¿Y por qué a Nabucodonosor II no le dicen Nabucodonosor II el Grande? Porque Ciro quedó con buena prensa. Y Heródoto, que fue el historiador griego que estudiamos la vez pasada, nos explica el por qué. Porque cada vez que Ciro conquistaba un territorio, él no lo destruía, sino que lo volvía colonia, como hizo Estados Unidos con Puerto Rico, lo volvía colonia y le decía, estos son los deberes, estos son tus derechos. Y por eso esta historiografía benevolente con él dice que él fue el inventor de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, porque él dijo, no, a gente que no está en la guerra no la vamos a matar, o sea, solamente matamos al que se nos arme militarmente, pero a la gente que se nos someta no vamos a matarla. En cambio, Nabucodonosor II, el último grande del imperio mesopotámico, el tipo llegaba y acababa con todo. El tipo llegaba a donde los judíos y les quemaba los templos. En cambio, Ciro trató muy bien a los judíos. Y nuestra historia es muy semita, particularmente porque la religión dominante tiene raíces en la religión de los judíos, que era el judaísmo, que es el judaísmo todavía. Y con esto remato mi respuesta a la pregunta. Porque hay tres personajes que se ganan el apodo, el apellido de Grande: Ciro el Grande, Alejandro Magno, o sea, Alejandro el Grande, y Carlo Magno o Carlo el Grande. ¿Por qué los tres tienen muy buena prensa? ¿Por qué los tres se ganaron a los historiadores de la época? Entonces los historiadores escribieron cosas muy buenas de ellos. Es como que en 100, 200, 500 años hayan historiadores como Polo Polo. Entonces son historiadores que son uribistas, entonces van a decir que Uribe era un héroe, que Uribe era muy bueno, que Uribe salvó a Colombia de los terribles asesinos de las FARC, que Uribe es lo mejor. Y eso pasa con los historiadores que narran la historia de Ciro. Ciro era un tirano también como Nabucodonosor II, pero Ciro tiene buena prensa, lo mismo que Carlomagno, que eso lo estudiaremos en la próxima clase cuando hablemos de la Edad Media, lo mismo que Alejandro Magno, que lo estudiamos la clase pasada. Listo, vamos a hacer ahora el mismo ejercicio que habíamos hecho en la clase de Mesopotamia. Ustedes saben que la información clave de un libro está básicamente en tres partes:
Si usted quiere entender un libro sin tener que leerlo, tiene que leer tres partes. Tiene que leer la contraportada, tiene que leer la tabla de contenido y tiene que leer el primero y el último párrafo. Si usted lee eso, usted va a entender la generalidad. Entonces, vamos a leer primero el párrafo número 1 del libro, después el último párrafo, después la contraportada y la tabla de contenido. Y vamos a ver si con eso logramos entender el contexto del libro. Dice así: a lo largo de los siglos 3 y 2 a.C., se asiste a la meteórica ascensión de la República Romana, que fue capaz de construir un imperio de alcance mediterráneo, derrotando a rivales de la entidad de Cartago y de los reinos Antigónida y Seleucida. En el transcurso de esas dos centurias, Roma logró superar su condición de pequeño estado emergente en el corazón de Italia para convertirse en una potencia política y ejercer su hegemonía sobre un ingente territorio que se extendió por todas las costas del Mediterráneo, que los romanos denominaron con toda razón el Mare Nostrum, liderada por una nueva clase dirigente imperialista, la Nobilitas, que nació de la lucha interna entre patricios y plebeyos. Roma llevó a cabo una sistemática expansión por Italia que la llevó a entrar en conflicto con los pueblos del centro y el sur de la península, así como con la polis de la Magna Grecia. Aquí le dicen polis, pero es la polis. Sin embargo, fueron las fricciones con el potente estado cartaginés en Sicilia las que condujeron indefectiblemente a las llamadas guerras púnicas, que rubricaron la conversión de Roma en la nueva superpotencia mediterránea. En detrimento de Cartago, el segundo de los conflictos entre romanos y cartagineses, que tuvo como principales escenarios Italia, Hispania y finalmente África, constituyó el punto de inflexión que estableció la indiscutible hegemonía de Roma en el Mediterráneo occidental. El tercer y último enfrentamiento fue un mero trámite que culminó con la destrucción de la capital púnica. Simultáneamente al conflicto contra Cartago, los romanos comenzaron a dejar sentir su presencia en las aguas del Mediterráneo oriental. No obstante, no fue hasta el final de la Segunda Guerra Púnica cuando Roma intensificó su acción sobre los asuntos orientales. Si bien quiso ser vista como potencia pacificadora, capaz de arbitrar las disputas entre los estados helenísticos, lo cierto es que su inminente carácter imperialista la condujo a chocar sucesivamente con las principales potencias de la región, comenzando con la Macedonia de Filipo V y Perseo y continuando con la Siria Seleucida de Antíoco III y la Liga Aquea de Filopemen. El fiasco en su intento de ejercer indirectamente su hegemonía sobre Oriente condujo a Roma a radicalizar su intervencionismo y a establecer provincias en sustitución de los decadentes reinos helenísticos. ¿Qué entienden ustedes de este párrafo? Yo entiendo tres cosas fundamentalmente. Uno, que Roma tuvo una competencia externa con los helenísticos, con los seleucidas, con los cartagineses, y que también Roma tuvo unas peleas internas entre patricios y plebeyos. Con esto sucede algo análogo a la Grecia que estudiamos la vez pasada, que tuvieron en las guerras médicas contra los medos, que no es que sea contra médicos, es contra los medos persas, que eran las guerras internacionales, y las guerras civiles que fueron entre espartanos y atenienses, como las guerras del Peloponeso. ¿Ustedes consideran que este párrafo introductorio que acabo de leer es atractivo, es didáctico, y que cualquier persona que lo lea, así no conozca historia, lo puede entender? ¿Qué piensan ustedes? Vamos a hablar ahora de la forma, y ahorita nos metemos otra vez en el contenido. ¿Les pareció enredado? ¿Les pareció fácil? Sí, se refiere más al expansionismo de Roma, más que todo. Pues de lo que habla en ese párrafo todo es de expansionismo, de implantó su poder en el mar Mediterráneo, en Cartago. Sí, es más que todo.
este mapa puede ser didáctico para entender lo que el compañero está diciendo, de cómo fue esa conquista del Mediterráneo. Miren ustedes algo muy importante. ¿Alcanzan a ver algo de color azul oscuro aquí, en este mapa? El de la esquinita, Arriba a la ok. izquierda. Todo lo que ustedes vean Esquina izquierda. de la esquina izquierda, todo lo que ustedes vean es el reino Seleucida. Entonces van a ver ustedes que aquí todo estaba dividido por reinos. Lo que ustedes ven de color violeta es el reino tolemaico. Lo que ustedes ven de verde es el reino del Ponto. Pues que miren que es un reino pues, relativamente pequeño. Lo que ustedes ven de amarillo es el territorio aliado, o sea, todo esto. Y miren que aquí dice Italia, o sea, Italia lo ven todo como un territorio aliado. Lo que está rosado es lo que se llama Ciudad Libre, o sea que el reino tolemaico, que es el que surge a partir de Alejandro Magno, es lo que se conoce como Ciudad Libre. Y finalmente, lo que está con color crema es toda la colonia latina. O sea que la colonia latina es bastante grande porque ahí está Mauritania, Lo que está en la colonia latina. color crema, este color cremita, lo que está, la Galia, la Mauritania, los tauriscos, los dacios, los getas, Tracia, los sármatos, los bastarnos, casi lo ponen los bastardos, ¿sí? Los bastarnos. Todo eso que está cremita es lo que se conoce ahí como la colonia latina. O sea que esto era lo que Roma tenía que someter en las guerras para mantener su conquista del Mediterráneo. Pero miren que el Mediterráneo está por aquí, cerquita al reino Seleucida. Pero conquistar el Mediterráneo es conquistar desde el reino Seleucida hasta Hispania, que ahora sería España y Portugal. Entonces miren, es conquistar todo esto, ¿ya? Y aquí estamos hablando mínimo de 3 continentes, porque estamos hablando de Asia, de Europa, de África. O sea, aquí en este territorio hay 3 continentes. En esta época, por eso no se conocía nuestro continente. Y pues lo que ahora se llama Oceanía, pues tampoco era considerado como continente en esa época. Entonces miren qué interesante este mapa para comprender un poco esa conquista. Y acá quiero que hablemos un poco de las guerras púnicas, porque las guerras púnicas son básicamente la intervención de Roma y Cartago en Sicilia. Ese territorio siciliano yo quiero que lo miremos con lupa. Ustedes se han visto la película o se han leído la trilogía del Padrino. Esa película la vamos a ver cuando hablemos del siglo XX, en las últimas clases. Porque si ustedes estudian la historia de Michael Corleone, haga de cuenta la historia de Uribe. O sea, es un tipo mafioso que se legaliza y que termina respaldado por el gobierno, por la Iglesia Católica. Michael Corleone es Uribe, o sea, haga de cuenta, elimina testigos, sale ileso de 100 procesos judiciales. No, y el tipo muere de viejo. Pues en la novela hay más detalles de cómo el tipo representa lo que era la mafia de Al Capone en la vida real, la mafia siciliana. Entonces miren, o sea, ¿por qué Sicilia desde esta época ya era un escenario de esta primera guerra púnica? Porque es que Sicilia, a partir de esa primera guerra púnica, se convierte en una provincia romana. Y miren que pasaba como con Grecia, que algunos territorios que en este momento le pertenecen, por ejemplo, a Turquía, en alguna época le pertenecieron a Grecia, en otra época le pertenecieron a Egipto. Y acá hay 2 hechos culturales muy importantes, que entre el 264 y el 237 se dan las primeras batallas de los gladiadores. Recuerden la importancia de los gladiadores para configurar la identidad de la hombría romana. Eso sí que es un patriarcado, como un gladiador es que usted debe luchar hasta la muerte y hasta que no muera uno de los 2 gladiadores no se acaba la pelea. Entonces es una cosa bastante extrema.
Y también es muy importante esta época de la Primera Guerra Púnica porque aquí Roma logra expandirse hasta Cerdeña. Recordemos que esa intervención de Roma en Cerdeña se da por esta misma época en la que se crean las primeras batallas entre gladiadores, y varios emperadores romanos terminaron peleando como gladiadores, y por eso es tan interesante estudiar todo el imperio. Bueno, también quiero que hablemos de Aníbal y de la Segunda Guerra Púnica. Y acá, para terminar este bloque, quiero decirles que Aníbal es muy importante en esta etapa de Roma, porque en esta época podemos encontrar unas imágenes bien interesantes que ahora les quiero mostrar. Porque Aníbal se enfrenta contra Escipión, el africano. Y miren, o sea, todo esto es lo que está en disputa, porque no solamente se trata de conquistar esta parte que hoy día sería Asia, en donde está el reino del Ponto, el reino Seleucia, sino también de conquistar este intermedio por acá, que por aquí estaría el continente africano, con todo lo que representaba la dinastía de los Ptolomeos, Macedonia, Grecia, Asia y Egipto. Básicamente ese era el territorio que se podía conquistar en el Imperio Romano.